¿Cómo están nuestras queridas amigas y amigos de las Auténticas del Sur? Es tan rico poder compartir con ustedes todos los días prácticamente, porque el programa se retransmite. Y vamos a hacer uno, como lo he mencionado otras veces, ya llevamos 20, hoy día es el programa número 20. Lamentablemente la pandemia sigue y hemos hablado de distintos temas, pero también sabemos que hay gente que está sola, que está sufriendo, que ha perdido seres queridos. Hay reacciones en la población que a veces nos sorprende, y hay un tema muy importante que es el de la empatía, el de ponerse en el lugar del otro, el de buscar apoyo emocional si lo necesitamos, el de refugiarnos en nuestra fe para tal vez estar mejor nosotros y poder ayudar a los demás. Por eso hoy día quiero, como siempre, presentarles obviamente al panel y a nuestro invitado. Vamos a estar hablando con el arzobispo de Puerto Montt, con Monseñor Fernando Ramos. Bienvenido, le damos a usted antes que nadie la bienvenida, don Ferdinando, como le decían en Italia. Bienvenido a las Auténticas del Sur. Bueno, muchas gracias. Tengan todos muy buenas tardes y particularmente con quien estamos conversando, que tengo entendido que estamos repartidos un poquito por varias partes del mundo. Así es, ahora vamos a saludarlos a todos. Está, bueno, en Puerto Montt, está Claudia Sepúlveda. Hola Claudia, ¿cómo estás? ¿De local? ¿Jugando de local? El micrófono. Claudita. Sí, estoy. Hola, muchos cariños a todas las amigas de Auténticas del Sur y por supuesto agradecida de que don Fernando nos acompañe hoy día para hablar algo más de la espiritualidad y de todas las cosas que las personas están pasando en esta situación de pandemia. Es que muy agradecida que nos haya acompañado el día de hoy. ¿Y cómo están las chicas? ¿Cómo está Gloria y Arturo ya? Glorita, ¿cómo está Italia? ¿Cómo va yo la cosa? Estoy bien, aquí está siempre más tranquila la cosa y quería aprovechar de saludar a mi hermana que se llama Carla y que vive en Santiago y que hace 2 días atrás supo que era COVID positivo. Está bien por suerte, digamos, a ella le vino una cosa bien rara, le vino solamente con mucho dolor de espalda y después un poco, de hecho estuvo yendo hasta el kinesiólogo pensando que era cualquier otra cosa, al menos se imaginó que era COVID, así que, pero está bien y ahora estamos esperando el examen de mi sobrina, así que vamos a tener, parece como toda la familia contagiada, pero bueno, así son ellas son 2 enfermeras, así que cabía más que... Era muy, muy lógico que se contagiaran. Arturito, ¿tú? Todo bien por acá, la verdad es que muy contento de tener a Monseñor en el programa, creo que es un privilegio tener al arzobispo de Puerto Montt con nosotros, y acá en el norte de Miami, en Fort Lauderdale, la verdad es que muy movido todo, están este fin de semana, es el 4 de julio, gran celebración para los americanos, la independencia, y se hacen muchos eventos de fuegos artificiales en las playas. Así es que cerraron las playas para evitar las aglomeraciones. Primero las cerraron en la zona de Miami y para que la gente no se fuera más al norte, a la zona de Fort Lauderdale, cerraron también toda esa zona. Así es que un poquito la expectativa, todavía con muchas discrepancias en lo que va a pasar y mucha incertidumbre. Pero aquí hay que estar y rezar mucho, ¿cierto, Monseñor? Yo creo que hay que rezar bastante porque un tema que siempre nos ha llamado la atención es que cuando estamos en estas crisis, las personas tienden a acercarse más a la fe. ¿Cómo lo ve usted, Monseñor? ¿Lo ve así hoy día que la gente, al estar asustada, al estar preocupado, se acercan más a la iglesia, se confiesan más seguido, etcétera? Bueno, efectivamente, nosotros lo que hemos visto es que este virus es tan chiquitito que nadie lo ve, nos ha puesto rodilla a todos, tiene un poder gigantesco. Y una de las consecuencias que produce este virus es que nos disgrega, nos separa, no nos permite encontrarnos y congregarnos. Y para nosotros los cristianos, los católicos, que parte importante de nuestras expresiones de fe lo hacemos en comunidad con otros. Por ejemplo, celebramos la misa con personas, participamos en actividades juntos. Nosotros, por lo menos aquí en Puerto Montt y en todo Chile prácticamente, hemos tenido que suspender las actividades masivas con gente para evitar posibilidades de contagio. Sin embargo, en ese contexto que nos ha complicado bastante para las expresiones de fe normales nuestras, nosotros nos hemos multiplicado en forma
para poder llegar con la palabra de Dios o poder presenciar, aunque sea a través de una cámara de televisión o por Facebook, la celebración de las misas, y ahí Vértices TV nos está ayudando. Nosotros grabamos las misas los de los domingos y después a las 12 la transmitimos. Hemos notado que mucha gente, a través de esa forma, que no es la óptima, ni es lo que estamos acostumbrados, ha expresado su anhelo de una mayor espiritualidad, de acercarse más al Señor, de rezar por cosas muy concretas que van desde las necesidades particulares de una familia que se quedaron sin trabajo, o por rezar por personas conocidos, familiares de ellos que se han enfermado de coronavirus, y eso nos produce a todos una inseguridad, una complicación. Entonces yo creo que lo que produce este virus es que una persona se puede infectar y puede que no tenga ningún síntoma asintomático, o bien hay otros que han llegado a fallecer. Entonces ese abanico tan grande que nadie lo controla, que nadie sabe por qué a uno le produce eso y a otro no le produce lo contrario, es lo que nos produce incertidumbre, inseguridad, y por consiguiente nos hace preguntar por el sentido de la vida, nuestro origen y nuestro destino. Padre, hablando de lo que usted menciona, conversábamos fuera de cámara que personalmente, cada uno aquí tiene sus opiniones. Una de las cosas que más me ha impresionado es que he escuchado todo tipo de comentarios con respecto al uso de la mascarilla o no, a la enfermedad, de los miedos, de lo que sentimos todas las personas, pero no he escuchado ni una persona decir yo voy a usar la mascarilla porque puedo ser asintomático y puedo contagiar a otro. O sea, la empatía, el ponerse en el lugar del otro, la filantropía, la solidaridad, por lo menos con las personas que yo he conversado, no ha aparecido, y eso a mí me llama la atención. ¿Por qué puede suceder eso? ¿Cuál es su impresión como guía espiritual? Bueno, eso depende un poco de la idiosincrasia, un poco de cada pueblo. En otro pueblo, yo una vez visité un país asiático, hace varios años, antes del coronavirus, y era invierno, y me llamaba la atención que un porcentaje de un 10-15% de la gente en la calle usaba mascarilla. Y al principio a mí me chocó, dije, pucha, la gente es como diciendo, yo me estoy defendiendo de ustedes para no contagiar. Y después me explicaron, no, es porque ellos están resfriados y no quieren contagiar a otros. Dije, esto no son las categorías que usamos en Chile. ¿Para qué estamos con cosas? No son las categorías que usamos en Chile. Y efectivamente nosotros, los chilenos, bajo ciertas circunstancias somos, creo yo, solidarios, amables, o establecemos empatía, pero son cuando pasa por nuestra emotividad. Es decir, nosotros tendemos a ser solidarios con gente que conocemos. Tendemos a ser solidarios con gente que nosotros estamos viendo o estamos sintiendo que requiere nuestra ayuda. Pero nos cuesta mucho, porque somos desconfiados y sospechosos, ser solidarios en términos conceptuales, como un valor en sí mismo. Entonces yo creo que es una deficiencia cultural que nosotros tenemos en el país. Es decir, nos cuesta mucho entregar generosamente algo porque creemos que nos van a engañar. Creemos que alguien nos va a hacer una trampa. En otros países no es así. Entonces, estas situaciones de crisis en realidad nos cuestionan a nosotros en lo personal. Entonces, y debiéramos reflexionar, bueno, ¿soy responsable o no soy responsable? En Chile han habido una gran cantidad de ejemplos de cosas que son absurdas, digamos, de gente que hace fiesta, que juega a la pelota. Son hechos aislados, no podríamos decir que están todos jugando a la pelota, pero que no nos da vergüenza, digámoslo, nos da vergüenza. Claudia, ¿cómo se está viviendo la situación en el sur, básicamente en Puerto Montt, Puerto Varas, Calbuco, en toda la región? Tú que estás ahí trabajando como periodista, ¿qué es lo que has visto con respecto al tema valórico que estamos conversando? Mira, yo creo que en general las personas, la mayoría en el Puerto Montt, en el centro, usan mascarillas, por ejemplo. Yo creo que hay una conocimiento respecto que tiene que usarla. Si la usa mal, si la usa bien, ya ese es otro tema, digamos. También creo que hay una conciencia en el sentido de poder respetar y valorizar a la gente que trabaja
en el servicio de salud. Yo creo que sí hay eso. Y también yo he visto que las personas sí se han puesto más solidarias. ¿En qué sentido? Tal vez no en el sentido de que uno diga, oh, están todos los días haciendo cosas, pero sí yo creo que la gente siente el dolor, por ejemplo, o siente la pena cuando ve muchas personas en la fila del seguro cesantía, por ejemplo, cuando ves muchas personas en la inspección del trabajo, cuando ves muchas personas en las notarías por el tema de su finiquito, cuando ves gente en las mañanas en las cajas de, por ejemplo, todas estas cajas de crédito, que son filas y filas en la mañana. Entonces tú dices, hay una situación preocupante. Entonces ahí yo creo que la gente sí se ha puesto un poco más solidaria en el sentido de decir, ¿cómo apoyo yo? Como hablábamos la otra vez con la gente del Club de Leones, que salían ellos a apoyar a la gente que estaba en situación de calle. Yo creo que también la gente se ha puesto la situación de cómo apoyar. Bueno, creo que ahí el padre nos puede contar un poco más, pero creo que la gente sí ha apoyado las campañas que ha realizado la Iglesia Católica, como también otras iglesias, digamos, y hay campañas que se han desarrollado, como el tema de las cajas de alimentos o donaciones. Yo creo que ahí, se ha sentido eso, se ha sentido el poder ayudar al otro. El padre nos puede contar un poco, porque ellos estaban haciendo una campaña para poder ayudar a personas más necesitadas, ¿cierto? Sí, efectivamente nosotros desde el Arzobispado de Puerto Montt tenemos varias iniciativas que apuntan a distintos segmentos de personas que se han visto más afectadas por el coronavirus, afectadas socialmente, de falta de trabajo o menores ingresos, por distintas circunstancias, porque esta pandemia realmente es bien fuerte el efecto que produce en lo económico y en lo social. Entonces tenemos todo un área que es con personas en situación de calle. Y ahí tenemos dos residencias, hemos abierto dos residencias en convenio con el Ministerio de Desarrollo Social y la Familia, aquí en Puerto Montt, y a la vez tenemos un Ruta Calle o Noche Digna, que todos los días sale un grupo nuestro a repartir comida caliente y un kit de higiene personal, incluso llevando un poco ropa seca, porque ahora, bueno, aquí ustedes conocen bien, aquí llueve, todos los días llueve, sube un poco, y la gente que está en situación de calle se moja, y el frío es realmente una situación muy, muy complicada. Bueno, se reparte, hay una ruta que se reparte a distintos, como a 30 o más personas en situación de calle, eso. Y por otro lado, hemos hecho una campaña que todavía estamos ejecutando, estamos en este momento como en la mitad de la campaña, de llevar cajas de alimentos a familias que han reportado que están pasando realmente una necesidad importante. Y ya le hicimos el primer mes, fue mayo, y repartimos 170 cajas de un costo aproximadamente de 51.000 pesos, que permite a 4 personas alimentarse durante un mes. Y ahora estamos repartiendo unas 250 a 300 cajas, concluimos ahora en estos días, hemos podido conseguir. La gente es bien solidaria con paquetitos, por ejemplo, de tallarines, de arroz, una bolsita de azúcar. Eso nos ha llegado mucho y después armamos las cajas. También tenemos la posibilidad de entregar dinero. También nos ha llegado dinero para comprar las cajas, porque así nos permite comprar a un precio más conveniente cuando compramos en cantidad. Y ahí se ha ido dando. Pero tenemos que estar permanentemente estimulando esta campaña, y no sabemos qué va a pasar en los meses sucesivos. Nosotros la planteamos por 3 meses, pero ahora en julio vamos a replantearnos si seguimos o no seguimos, porque probablemente esto va a seguir. Y la respuesta, padre, la respuesta de la gente, me imagino que es sumamente positiva, ¿no? ¿Cómo pueden seguir ayudando si la campaña sigue? Sí, ha habido respuesta positiva, sobre todo de gente así que con poquitas cosas ha ido entregando, lo cual es una gran cosa. Y así también algunos empresarios que nos han dado aportes bastante consistentes. Sabemos que no somos la única campaña, han habido otras campañas, hay mucha gente que quiere ayudar y a veces no sabe cómo canalizarlo, porque hacer este tipo de cosas requiere un apoyo logístico, organización, centro de acopio, organizar, tener lista, verificar, llevar las cosas,
ser respetuoso también con las personas, porque tampoco se puede irrumpir en la vida personal de una familia. Entonces hay que integrar muchísimas cosas para poder efectivamente ejecutarlas. Pero nosotros creemos que está resultando, estamos contentos con los resultados y creemos que podemos mejorarlo aún más. Don Fernando, ¿y cómo han ido haciendo esta lista con la gente que necesita la ayuda? ¿Tienen ustedes? ¿La tienen ustedes? ¿Se han ido haciendo, digamos, cargo a lo mejor de listas que tiene, no sé, la municipalidad, la intendencia u otros organismos? Bueno, básicamente, como la Arquidiócesis de Puerto Montt abarca una zona importante aquí en la región de los lagos, y en todos lados hay parroquias, en toda la Arquidiócesis hay 30 parroquias más o menos. Nosotros hemos confeccionado las listas a partir de la gente que ha ido a inscribirse en las parroquias. Y ahí nosotros levantamos la información y a ellos les llega. Y también a veces nos ha llegado algunos grupos de familia por alguna otra vía. Sabemos que también el gobierno ha estado repartiendo cajas de 25.000 pesos, lo cual es un proceso logístico bien complicado. O sea, no ha sido para ellos tampoco fácil. Y nosotros, levantando esa información y agregando otras personas que nos han llegado, hemos confeccionado esta lista que en algunos está llegando más o menos a 300 familias más o menos, que sabemos que no están en situación de calle, pero que sí se han visto muy afectadas por la situación que estamos viviendo. Padre, usted vivió en Italia, nos contaba, muchos años, y quiero llevarle un tema más familiar, por decir de alguna manera. Y yo me acuerdo que en Italia, una vez al año, en mi parroquia, el padre era Don Corrado, y Don Corrado hacía las benedicciones familiares, e iba casa por casa a bendecir cada familia. Y era un momento muy especial, y él me decía, me quedan 3.800 casas en este cuadrante. Entonces, de alguna manera, la parroquia llevaba un catastro, entonces él iba casa por casa, y era algo muy especial, y uno se sentía, nosotros estábamos como extranjeros ahí, acompañados, contenido, después iba el domingo a misa. ¿Cómo lo están haciendo ahora para apoyar a las familias, pero desde el punto de vista espiritual? Porque uno a veces quiere verlo a usted, o quiere darle la mano, o quiere que usted le dé la comunión, o a los padres en general, ¿no? ¿Cómo se está haciendo ahora en Puerto Montt? Bueno, efectivamente la situación socio-religiosa de Italia es muy distinta a la chilena. Las parroquias habitualmente son más pequeñas. Yo he ido a ayudar a una parroquia en el norte, en el Véneto, cerca de Venecia, que tenía 2.500 habitantes. O sea, en Chile parroquias de 2.500 habitantes casi no hay, son todas de 3.000, 10.000, 15.000, hasta de 50.000. Entonces, la forma de poder relacionarse las familias con el párroco es muy distinta. Lo mismo en Estados Unidos. En Estados Unidos tiene una lista de los católicos por parroquia, porque hay muchas otras confesiones religiosas que están al lado, los adventistas, los metodistas, los pentecostales. Entonces, hay otra forma. Ahora, aquí en Chile, un instrumento que nadie lo sospechaba, pero que la pandemia nos exigió, ha sido el Facebook y las transmisiones vía streaming. Prácticamente todas las parroquias están transmitiendo por esta forma, al menos los domingos, varias veces a la semana o todos los días, y esa forma ha sido como uno puede poner, y la gente pide, por favor, recen por esta intención, por favor, y uno también les puede responder. Entonces se ha producido un diálogo bien bonito, y a veces un párroco me decía, oye, ahora hay más gente me ve por streaming de la gente que venía a misa a mi parroquia aquí, porque claro, permite mayores encuentros. Por ejemplo, yo ayer, que era San Pedro y San Pablo, fui aquí a Angelmó, hicimos una misa con el párroco y 2 o 3 personas que nos ayudaban, pero tenemos ya el video 3.000 visitas ya hasta el día de hoy. Entonces, y durante la transmisión, un momento llegamos a tener alrededor de 200 personas simultáneamente viendo esa misa, porque eran muchos de las capillas a las cuales pertenecía la parroquia. ¿Dónde se puede ver eso? Perdón. Padre, yo le quería preguntar, Carolita,
antes le quería preguntar al padre, porque claro, nosotros de repente, uno que es asiduo a las redes sociales, Facebook, de repente comenzó a ver, mira la capilla, la iglesia y tanto, tiene su Facebook, su transmisión. ¿Eso fue algo espontáneo que partió con un párroco o fue una decisión, digamos, desde la iglesia, desde su cúpula? No, fue cupular, fue el pueblo lo pidió, digamos. O sea, se fue dando de a poco, pero en poco tiempo. Ya, yo diría, a fines de marzo, mucha, por ejemplo, yo aquí, donde vivo yo, aquí al lado está el colegio Arrerán Barro. Ahí estamos, compartimos prácticamente el lugar, y ahí están unas religiosas, las franciscanas, que manejan el colegio. Entonces, ellas me dijeron, oiga, padre, podemos transmitir la misa por Facebook. Ya, pues dije yo. Y después vamos, y después también en otros lados se fue haciendo. Como es tan fácil hacer, se necesita tener un Facebook nomás, y se empieza a copiar, y se empieza a transmitir. Y eso se empezó a difundir. Ya me hice amiga del arzobispado de Puerto Montt, estoy siguiendo la página, y ahí ya están apareciendo los videos. Súper fácil. Ahí está, por ejemplo, ayer de San Pedro de Angelmó. El domingo fui a Los Muermos, que también es San Pedro. También transmitimos, y está el video de Los Muermos, a las 12. 4.300 reproducciones tiene uno. Oiga, pero ha sido todo un éxito. Claro, o sea, porque son la gente que... Entonces alguien nos decía, oiga, pero esto parece un supermercado de misas por Facebook. ¿Por qué no hacer una por diócesis? No, porque lo local es importante. Lo local es muy importante. Así como en esta zona, es requete importante la radio, y históricamente la radio ha sido para comunicarse con las islas, ha cumplido un papel fundamental. Entonces alguien decía, oye, ¿por qué no escucha la radio cooperativa de Santiago? Nadie la va a escuchar acá, porque aquí es lo local, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con las misas, el padre que lo conocen, piden por la señora que todo el resto que está ahí también la conocen, se informan. Eso lo que es un buen uso de estas redes sociales, porque las redes, bueno, ustedes saben, las redes sociales son neutras, o sea, depende de nosotros si son buenas o son malas. Así, yo puedo ofender, puedo agredir, puedo inventar noticias falsas, y eso no es culpa de las redes sociales, es de nosotros que estamos metiendo esa basura. Pero también para este tipo de encuentros, aunque sean virtuales, pero no irreales, algo que nos ayuda. Yo creo que ciertamente. Qué importante esa visión de hacerlo local, porque efectivamente yo creo que la gente requiere y necesita muchísimo ese sentido de pertenencia. Es decir, es mi parroquia, que no puedo ir físicamente, pero sí puedo asistir virtualmente. Y efectivamente, yo creo que parte importante del éxito es eso, que llama a la gente local. Qué interesante. Claudia, tú ibas a preguntar algo, ¿no? Sí, yo le iba a preguntar al padre porque, claro, hubo una situación y existe, no hay que taparnos los ojos al respecto, de que la gente tuvo, o muchas personas, críticas frente a la iglesia, ¿cierto? Hubo una desconfianza, o podríamos decir también, mucha gente se alejó por todas las situaciones que ocurrieron por las denuncias de abusos sexuales y otras cosas. Pero parece que hoy en día, en esta pandemia, ¿cierto? Y este acercamiento a las redes sociales ha sido como nuevamente poder entusiasmar y decirle a las personas, acá estamos cumpliendo un rol. ¿Lo ven de esa forma? Sí, yo creo, sin desconocer el tema de los abusos, que creo que tampoco lo hemos superado totalmente, y seguimos trabajando en responder jurídicamente ante todos los requerimientos que ha habido, en preparar. Todavía tenemos nosotros una comisión acá de prevención, y seguimos preparando agentes pastorales en prevención de abuso sexual y de otro tipo de abuso. Es una línea de trabajo que ya se impuso dentro de la iglesia. Tenemos que seguir trabajando porque efectivamente ocurrieron hechos que son repudiables, y nosotros tenemos que actuar de la mejor forma para que no vuelvan a ocurrir y que nuestras comunidades sean ambientes sanos y seguros para cualquier persona, especialmente los niños, adolescentes y personas vulnerables. Eso es una línea que trabaja. Pero efectivamente esta crisis que hemos tenido con la pandemia nos ha obligado a nosotros, digo, como iglesia, como parroquia, como comunidades,
a cumplir parte de algo que es nuestro rol, yo diría de todo ser humano, ser solidario, de preocuparse por el que sufre, de hacer lo que está en nuestras manos para tender una mano a aquel que la está pasando más mal. Y nos habíamos acostumbrado en Chile primero a esconder la pobreza, porque la pobreza no ha desaparecido en Chile nunca, siempre ha estado. Antes, yo cuando era niño, había más pobreza, eso es verdad. Se veía más. Habitualmente, en mi casa, yo vivía en Santiago, en invierno siempre pasaban pidiendo, después eso no ocurrió tanto, pero la pobreza no desapareció. Entonces, esta pandemia nos está exigiendo a tener una mirada un poquito más amplia y ver que efectivamente, bajo ciertas circunstancias, que puede ser la pandemia o fue la crisis social, lo que sea, hay gente que la pasa muy mal, y eso a mí no me puede dejar indiferente. Entonces, eso es parte de nuestra condición humana y también cristiana. Entonces, nosotros nos hemos esforzado, no por limpiar la imagen, no por aparecer los buenos frente a los malos, porque eso sería hipócrita, pero sí para ir en ayuda dentro de nuestras posibilidades, porque tampoco solo tenemos posibilidades infinitas, ¿no? De ayudar, pero hacer algo. No podemos quedarnos y tenemos que pensar para más adelante, porque no sabemos esto por cuánto tiempo nos va a acompañar. Don Fernando, estábamos hablando de las misas que se estaban haciendo vía streaming y después que se pueden reproducir a lo mejor hasta en YouTube, etcétera. ¿Y qué está pasando con los otros sacramentos? Porque, por ejemplo, yo no sé si era una broma o si era cierto, pero vi una imagen donde aparecía un sacerdote que estaba haciendo como un bautizo y el agua bendita se la estaba tirando como con una pistola de agua. Entonces yo no sé si realmente esto era verdad, parecía verdad, pero ahora con la computación puede ser todo un montaje. Sí, es una imagen viral, yo también la vi, yo decía, ¿será broma, será verdad? Exacto, uno me queda siempre como en las dudas con estas cosas, uno no sabe si es verdad o no. Pero ¿qué está pasando con las otras, como la extrema unción? Bueno, la extrema unción, no sé, más sobre todo con la gente que muere de COVID, no se podrán hacer, los bautizos, las confesiones. ¿Te quieres casar de nuevo, Gloria? ¿Te quieres casar de nuevo? No, si yo no me he casado tampoco, Carolita, me tendría que casar por primera vez. Siempre es posible, ¿no? Claro. Los sacramentos, efectivamente, hay un principio general, pero después hay que hacer la bajada de acuerdo a las circunstancias que son de distinto orden. El principio general que tenemos prácticamente en todo Chile es no hacer encuentros masivos de fieles, sea por una misa, sea por una procesión, sea por reuniones, por ejemplo, reuniones de catequesis y todo eso, la hemos suspendido por una razón estrictamente sanitaria, es decir, evitar posibilidades de contagio. Este virus es tan contagioso que, claro, dicen, oye, mantengan 1 metro, 1,5 metros, 2 metros, pero no sabemos si puede ser necesario más aún, porque hay gente que dice, yo no he estado con nadie, estoy contagiado con COVID y no sé cómo. Entonces, eso nos habla de una potencialidad contagiosa que es enorme de este virus. Entonces nosotros, para poder ayudar y colaborar, decimos ya, suspendamos todo este tipo de encuentros más. Sin embargo, pueden haber algunos encuentros que, respetando las normas que ha dado la autoridad, por ejemplo, que sea poca gente, que se respete la distancia, y se pueden hacer algunos. El caso de la misa para nosotros es más complicado porque nosotros no tenemos un sistema ya que entren 20 y lo demás para afuera. O sea, ¿cómo lo hago yo? O sea, ¿cómo le digo los primeros 20 que llega o le entrego un numerito? O sea, va contra la lógica, ¿no? En cambio, un bautizo, que está el papá, la mamá, los padrinos, son 5 o 6 personas, eso bajo ciertas condiciones se podría hacer. O un matrimonio, no con todos los invitados, sino se podría hacer. Entonces, pero eso ya corresponde al discernimiento de cada uno. Donde sí ha ocurrido y ha sido muy problemático es el tema de los funerales, los velorios y ese tipo de cosas. Porque y la extrema unción también, supongo. Gente que a lo mejor se está muriendo antes. Sí, fíjense que nosotros hemos hecho, aquí por ejemplo en Puerto Montt y otras diócesis, hemos dado una norma, un conjunto, un protocolo cómo ir.
hacerlo. Pero ese protocolo hay que conciliarlo con lo que permitan los lugares, los hospitales. Sanitarios, los hospitales. Y de hecho, por ejemplo, aquí en el hospital regional de Puerto Montt, a mí me llamaron de Santiago, que una persona, podían ir a verla, que es de allá de Santiago, y fue un sacerdote y le dijeron, sabe padre, hasta aquí nomás puede llegar, y usted no puede llegar allá porque es esa zona para usted, para todo. Entonces, uno entiende, uno hace lo posible, y si no se puede, no se puede nomás, porque no se trata de hacer que el remedio sea peor que la enfermedad. Pero quiero... Padre, y las primeras comuniones, porque en las primeras comuniones los niños están 2 años en catequesis, o a veces 1 año, y están entusiasmados y se preparan. ¿Cómo las van a hacer para fin de año? ¿Virtuales? ¿Cómo lo están haciendo algunas universidades, las graduaciones? ¿Cómo lo han pensado? No lo podemos hacer virtual. Bueno, mira, todo puede ser, pero por el momento no hemos visto algo así. Porque no, eso nos ha complicado mucho lo que es la catequesis, que son programas largos de 1 o 2 años. Aquí hemos logrado en algunas partes empezar a hacer preparación virtual, pero nadie estaba preparado. Si lo mismo pasó en los colegios, que empezaron ya un día para otro clases virtuales, y los profesores quedaron así, ¿cómo lo hago? Entonces es muy complicado. Nosotros tampoco tenemos las herramientas o los instrumentos ya preparados para hacer una cosa así. Entonces estamos viendo, pero la forma clásica, la forma de juntarnos todos los niños, no lo vamos a poder hacer, porque bajo las actuales circunstancias de la pandemia. Sí, pero no sabemos, porque por ejemplo en Europa, usted y en el hemisferio norte, hay una curva descendente porque están en el verano. Exacto. En Italia, pero acá en Estados Unidos, que estamos en Miami, que hacen 35 grados hoy día, estamos con pic de calor, la curva está súper ascendente, y es ascendente nada más. De hecho, dicen que le echaban la culpa a las protestas que hubo por el tema del Black Lives Matter, pero dicen que fue porque se produjeron graduaciones y mucha gente hizo las fiestas de graduación, y eso hizo que se juntaran personas, un poco lo que pasó en Osorno, que hicieron una ceremonia en un templo, y que por eso habían tantos contagios en Osorno. O sea, es el que esté mucho. Entonces, el tema con este virus es que no se sabe, porque decían que con el calor podía ser, como dice usted, hay gente que se ha contagiado, no tiene idea cómo, algunos dicen que dura en la superficie, otros que no. Entonces, es todo muy incierto, y por eso yo me cuestionaba el otro día, me volvió, hablando de primeras comuniones, Claudia, y todo, cuando uno se preparaba en catequismo, o en las épocas en que participaba activamente en la iglesia, cuando se hablaba del libre albedrío, porque yo creo que esto es histórico, y la vida nos está dando la oportunidad de reflexionar y de volver a elegir entre el bien y el mal. Es un tema, a lo mejor, no sé si es muy profundo, padre, pero se me vino a la cabeza, que tiene que ver también con el cómo yo ayudo o no ayudo, solidarizo, no solidarizo. O sea, yo creo que Dios nos está dando la oportunidad de volver a elegir, o de estar conscientes de que día a día tenemos que elegir uno de estos dos caminos. ¿Qué opina usted, padre, al respecto? Sí. ¿Estoy muy loca yo o no? No, yo estoy totalmente de acuerdo por lo siguiente, porque a la luz de lo que conversamos, de lo que ocurría en Estados Unidos, que hay gente que se siente amenazada en su libertad personal porque le exigen usar una mascarilla, una cosa tan simple, ¿no? No estamos diciendo que le exijan que se tire del edificio para abajo, no, sino usar una mascarilla, no es más que eso. Gente que sienta que su libertad personal se vea amenazada por eso, quiere decir que está en una situación muy grave, porque el ser humano somos gregarios, nuestra vocación, en términos amplios, es vivir con otros. No somos una isla, no es cada uno que vive por su cuenta y mientras no me afecte el otro, yo no lo afecto y listo. No es así. Necesitamos de los demás. Por consiguiente, mis acciones repercuten en las de los demás. ¿Para qué decir una familia? ¿Para qué decir en un barrio? En el trabajo, si yo no soy honesto en mi trabajo, afecto a todo el equipo mío de trabajo. Si yo no resguardo alguna forma de convivencia cívica mínima, afecto a la sociedad en su conjunto. Entonces, yo creo que este es el momento en las crisis.
pues sale lo mejor y lo peor del ser humano. ¿Para qué estamos con cosas? En la crisis sale lo mejor y lo peor. ¿Y de qué depende? No es por casualidad que salga lo mejor en uno y lo peor en otro. No. Depende de la capacidad que uno tiene para, justamente como tú decías, de utilizar mi autonomía en el buen sentido de la libertad de discernir. ¿Qué hago yo en estas circunstancias? O sea, estoy simplemente, me resguardo para no contagiarme, o yo tengo una actividad o una búsqueda o un estilo propositivo para justamente que todos podamos sentirnos en una situación de mayor confort. Así que yo creo que este es el momento para que la gente pueda reflexionar y superar el pánico, superar la incertidumbre, la angustia, en una posición más proactiva. Yo quería hacer una pregunta y un poco, ¿cómo se le explican a los fieles que a lo mejor en este minuto que le están pasando muy mal, que han tenido a lo mejor muertes en sus familias o en sus conocidos, que esto no es como un castigo casi universal que está llegando, porque en el fondo la cantidad de muertos que ha habido a nivel mundial ha sido como del terror? Entonces, ¿cómo le explica la religión, la iglesia, la fe a un simple mortal que Dios no nos abandonó, que Dios es nuestro Padre y que nos está castigando, pero que igual uno siente que nos está castigando muy duramente? ¿Cómo se explica eso? Bueno, yo creo que es una pregunta muy buena, porque uno en las situaciones de dolor, ¿Sí? de crisis, de guerra, de fatalidad, o donde mi humanidad se ve amenazada, digamos, de algún grado, por enfermedad, por violencia, por lo que sea, uno se puede, bueno, ¿dónde está Dios en esto? Y en toda la historia de las religiones siempre surge esa pregunta. Fíjense que en el pueblo de Israel, nosotros los cristianos somos herederos de la tradición veterotestamentaria. En el pueblo de Israel vivía en ese diálogo con Dios, hecho a partir de la alianza, porque cuando el pueblo de Israel huyó de Egipto a la tierra prometida y pasa por los 40 años en el desierto, en la mitad subieron al monte Sinaí Moisés e hizo una alianza. Y ahí vienen después los 10 mandamientos, el decálogo, que es el término técnico que se ocupa, y que era en hebreo se dice berit, o sea, pacto, un pacto. Entonces decía, Dios va a bendecir a este pueblo, entregándole una tierra prometida, entregándole paz y bienestar, en la medida que el pueblo responda a Dios respetando estos 10 mandamientos. Eso es como una... Estamos sonados entonces. Claro. La pandemia debería durar 10 años entonces, según yo. Claro. Entonces, pero cuando el pueblo no respetaba el pacto, le venían las tragedias. Eso en el Antiguo Testamento es así, en la lectura deuteronomística que se llama. Es decir, cuando no respetaban los 10 mandamientos, venían los enemigos, venían las enfermedades, venían las tragedias, qué sé yo. Entonces, lo interpretaban como un castigo divino. Eso es la versión tradicional. Bueno, y en el cristianismo también ha estado esa tendencia, sobre todo en la Edad Media. Por ejemplo, temor de Dios. El temor de Dios en esos términos, en esos términos de que no me vaya a castigar si yo me porto mal. Y por ejemplo, en Venecia hubo una peste en el año 1400 y tanto, y estuvo casi un año una peste. Bueno, en la Edad Media la peste negra, la peste bubónica, generaron un tercio de muertos de la población total, cosas súper fregadas. Y cuando se concluían esas pestes, construían una iglesia en agradecimiento a Dios porque habían superado. Entonces, pero la lectura cristiana nuestra, a partir de lo que nosotros conocemos de Jesús, que nos muestra de Dios como Padre en el Nuevo Testamento, es que Dios no está aquí actuando como con un computador, aquí, a ver, mando tragedia o mando no tragedia a la gente, sino que más bien el verdadero rostro de Dios nosotros lo conocemos a través de Jesús, y Él nos dice que Dios se identifica con el ser humano, pero particularmente con el que sufre. Eso lo dice, por ejemplo, Mateo 25.
con el que está encarcelado, con el que está el pobre, el que está enfermo, el que está abandonado. En el Antiguo Testamento existen 3 categorías de personas que son los más vulnerables, que son los huérfanos, las viudas y los extranjeros, porque no tenían redes. En la cultura semítica las redes familiares son muy importantes. Estamos hablando de periodos, varios siglos atrás. Ahora tenemos seguro social, tenemos hospitales, en esa época no había nada de eso. Entonces alguien que no tenía una familia estaba abandonado, estaba frito en la vida, porque abandonado. Entonces Jesús, al mostrar el verdadero rostro de Dios, dice, ojo, Él se identifica con el que está sufriendo. ¿Dónde está Dios ahora? Está en el que sufre. Y la parábola del buen samaritano nos ayuda a captar esa dinámica de atención justamente del que sufre. Entonces, Dios no es tanto como el que comanda las tragedias o no tragedias de la vida, sino más bien nos ayuda a vivir la tragedia de una forma distinta. Nos ayuda a vivir la tragedia de una forma distinta en la cual podamos nosotros involucrarnos mutuamente para poder salvarnos, ayudarnos y cooperarnos. Eso yo creo que es lo eso. Por eso cuando rezamos para que realmente el Espíritu de Jesús nos ayude a descubrir esta beta, para poder comprenderla. Padre, usted mencionó algo que yo estaba pensando en estos días de pandemia, a los extranjeros. En nuestra región, la 10ª región, han llegado muchos extranjeros que se fueron buscando mejores opciones de vida desde distintos lugares. Para los que es más difícil, es los que no hablan el idioma, que son los haitianos. Además está el clima, que pasa mucho frío. Están también los venezolanos, los colombianos. Tuve la suerte de conocer algunos venezolanos de cerca con una fe, con un optimismo frente a la vida que se los daba precisamente la fe católica. Y he pensado muchísimo en ellos en estos días. ¿Qué está pasando con todos estos extranjeros en la región? Bueno, efectivamente, aquí la región no es de las que tiene más porcentualmente extranjeros o migrantes como en la parte centro-norte de Chile. Ahí sí que hay mucho más, en Santiago, Antofagasta, qué sé yo. Pero aquí hay un grupo de haitianos importante y la han pasado pésimo. O sea, ya el clima es un tema importante para ellos y el idioma, otro. Por ejemplo, el otro día hablaba con una persona que estaba estudiando en la escuela para adultos para terminar la educación media y un porcentaje importantísimo, casi todos eran extranjeros, primero, y segundo, dentro de los extranjeros, los haitianos ocupaban un lugar muy importante. Bueno, algunos han tratado de volver a sus países y hubo un momento en que especialmente se fueron acumulando en Santiago colombianos, venezolanos y haitianos menos, tengo entendido, pero básicamente colombianos y venezolanos que querían, y peruanos y bolivianos, esos son los 4 que... pero aquí hay algunas redes de ayuda, pero están, yo diría, en una situación de mucha fragilidad los haitianos. Pero se acercan también a la iglesia ellos a pedir ayuda. Sí, los haitianos son un porcentaje de los que hemos detectado en Chile, tal vez la mayoría son evangélicos, los que han llegado. Pero eso para nosotros no es tema, o sea, sí. si podemos darle una mano dentro de nuestras posibilidades. Aquí en el Arzobispado tenemos un grupito que atiende a algunos haitianos, incluso ayudando a encontrar alojamiento. Estoy pensando en un caso concreto de una señora que tiene 2, 3 hijos, sola. Es muy complicado, muy complicado. Bueno, nosotros como los católicos llevamos 2000 años de vida y historia en la historia de la humanidad. Y hemos encontrado muchos momentos como este, y peores, sin recurrir a cosas muy antiguas. El siglo pasado tuvimos 2 guerras mundiales que murieron millones y millones de personas. Han habido enfermedades, han habido peste, han habido catástrofes. Entonces, efectivamente, en la historia de la humanidad siempre hay momentos de crisis por distintas circunstancias. Y eso produce mucha complicación. Por eso uno tiende a pensar, bueno, se acaba el mundo. Y después no se acaba.
yo no le tengo la respuesta diciendo, ¿se acabaron? No lo sé, no lo sé. Solo sé que cada momento hay que vivirlo con la máxima intensidad y protagonismo uno mismo. Es decir, en la medida de sus posibilidades, uno ser gestor de su propia vida y no que las circunstancias uno lo golpeen y lo lleve la ola para cualquier lado, sino que más bien en las circunstancias que me toque vivir, yo puedo vivir de acuerdo a ciertos principios y ciertos valores y cierto modo de comportarme que realmente ayude a sobrellevar especialmente a los más débiles, más vulnerables, más frágiles, el momento que se está viviendo. Y Dios dirá si es el último o no. Yo creo en lo personal que no es el fin del mundo. Y la resiliencia, para soportar todo esto, ¿se aprende? ¿Es fe también o nacemos con ella? Yo creo que se aprende. O sea, todos los seres humanos tenemos la capacidad, algunos más espontáneamente. De hecho, el concepto resiliencia se acuñó en Israel cuando vivieron problemas de guerra y se dan cuenta que algunos niños que quedan abandonados, quedan huérfanos con todo, con bombardeos, seguían manteniéndose fieles. O sea, autónomos, no se descompensaban. Esa es la resiliencia. Y hay un psicólogo, Viktor Frankl, que ya falleció, que vivió en un campo de concentración, él es de origen judío, digamos, y se dio cuenta que aquellos que sobrevivían a los campos de concentración era gente que había logrado significar el momento que vivía. Por ejemplo, gente que tenía hijos o familia fuera del campo de concentración. Entonces ellos se decían, yo tengo que salir de este campo, yo tengo que sobrevivir por ellos. No sé cómo estarán, no sé si están vivos, pero mi vida tiene sentido por ellos, porque yo soy un soporte para ellos. Y se dio cuenta que esas personas tenían más, no sé qué cosa humana, que les permitía soportar las cosas más terribles incluso. En cambio, otras personas no, morían, con todo respeto lo digo, más fácilmente, ¿no? Esto es una cosa muy trágica. Bueno, a partir de eso, después él sale del campo de concentración y funda una escuela psicológica que se llama la logoterapia, que en el fondo apunta a que el ser humano pueda significar, darle sentido, conferirle sentido a su vida. Y eso es lo que podemos hacer los seres humanos. Él lo dio con una metodología de trabajo psicológico, terapéutico, pero todo ser humano puede encontrarle sentido a su vida. Y si nosotros pensamos que aquí no estamos por casualidad en este mundo, no estamos por simplemente estamos y listo, y cada uno chutea para donde está pareado, la pega de volea, así podríamos decir. No, podemos cumplir y podemos darnos un sentido a todas las cosas que hacemos, que puede ser trascendente. Y eso yo creo que nos da como una ruta, una hoja de ruta en nuestra vida que nos da equilibrio, serenidad y también resiliencia para enfrentar las dificultades. Qué bonito. Monseñor, sí. Perdón, Carola, usted llegó hace poquitito, digamos, hace poco, a fines del año pasado, a la diócesis, al arzobispado de Puerto Montt. ¿Cuál fue un poco como el panorama que se armó, visual, digamos, conociéndolo un poco a la gente, cómo funcionaban todas las parroquias, etcétera? ¿Y cuál era un poco como a lo mejor el programa de trabajo que se había voy a redundar, que había pensaba ejecutar y que no pudo hacer porque vino todo este cuento de la pandemia? Sí, yo llegué el 29 de febrero, ahí tomé posesión. Ah, perfecto. Y a las 2 semanas llegó este amigo el coronavirus, pues, entonces que no ha tenido más encerrado. Mi programa era muy simple, era visitar las comunidades, las parroquias, las distintas comunidades, y la arquidiócesis de Puerto Montt llega hasta Hornopirén por un lado, Calbuco, Carelmapu, Los Muermos por el otro, Maullín, y por el norte hasta Frutillar, Fresia, ese sector de allá. Entonces, mi afán era visitar todas las comunidades para conocer a la gente, pero nos tuvimos que reinventar, pues, así que cambió el plan de trabajo. Ah, perfecto. Y un poco, perdón, cuando asumió, ¿ya venía como con alguna idea de cuáles eran los problemas que tenía, cuáles eran como las virtudes que tenía esta comunidad?
Sí, bueno, sí, más que una idea tenía varias cosas. Primero, esta es una zona que logra reunir y sintetizar algunos aspectos culturales que son muy importantes, como son la cultura así llamada chilota o de la isla, todo lo referido a vivir en torno al mar y un mar amigable, porque en el resto de Chile el mar es un muro. ¿Ah? Uno va para Valparaíso y uno sube y el mar está para abajo, entonces uno lo ve como un muro. ¿Ah? Y en todo Chile. En cambio acá no, el mar es parte de la vida, la gente se relaciona con los botes, va para allá, a la isla. Me recuerda un poco como los griegos, el mar es parte de su territorio, porque son tantas las islas, ¿no? Entonces se comunican unas con otras, un poco similar acá. Entonces aquí hay un lugar muy importante y que ahora eso ha derivado en una industria altamente técnica como es la producción de salmón, o sea, y eso ha dado un giro enorme a toda esta zona. Bueno, pero también está la parte agrícola, ganadera, que también cumple un rol importante, y también está la parte turístico y urbana, como estos centros de acá. Entonces, es una síntesis de estos tres aspectos que confluyen y que le permite dar una configuración especial y particular, pero que ha estado también con una transformación cultural, económica muy grande, muy acelerada. Por ejemplo, aquí tradicionalmente no habían universidades, pero ya ahora está la Universidad de los Lagos, la Universidad Austral tiene una sede, hay universidades privadas, y en este momento se calcula que hay entre más o menos 30.000 estudiantes universitarios, cosa que no era una ciudad universitaria histórica como Valdivia y otras más al norte, ¿no? Entonces, todo eso ha generado un cambio importante y es interesante. Entonces, todo eso, después a nivel eclesial había algunos problemas, han habido algunos problemas serios que hay que resolverlos todavía y en eso estamos trabajando. Pero por otro lado, también hay expresiones de fe popular. Hay, por ejemplo, Calbuco, fui yo hace un mes y medio para atrás para la fiesta de Arcángel San Miguel y me contaron toda la historia, cómo la gente participaba, digamos, ahora tenemos que hacerlo también a través del celular. ¿Qué es lo que es la Casa Nazaret? Y algo hizo usted ahí, me dijo la Claudia. Sí, bueno, la Casa Nazaret es una casa que hay aquí en Puerto Montt, que es bastante conocida, que es una casa de retiro, casa de ejercicios, se hacen jornadas, casi todos los colegios pueden ir y tiene un montón de habitaciones para gente que se quiere alojar y eso. Bueno, al empezar esta pandemia, nosotros, todos los obispos de Chile le escribimos una carta al presidente de la República diciendo, mire, nosotros tenemos harta infraestructura, la ponemos al servicio de las necesidades para superar esta pandemia. Pensamos más en como hospitales, residencias sanitarias, todo eso. Entonces, pero después nos llegó el Ministerio de Desarrollo Social diciendo, mire, nosotros necesitamos generar residencias para gente en situación de calle. ¿Ah? Y entonces nosotros con la Casa Nazaret la ofrecimos para eso y tenemos 2 residencias en este momento. Una en la misma Casa Nazaret y otra en otra casa que también está vinculada a la Casa Nazaret, que está a varias cuadras. Otra residencia y cada una puede recibir 20 personas, en total 40 personas en situación de calle, en que no solamente llegan a alojar, a comer, se pueden duchar y tienen todos los baños con las mejores condiciones posibles, sino que también tienen talleres de trabajo y hay 4 personas que han estado en este programa que ya consiguieron trabajo con contratos y algunos que han tenido... y el otro tema importante es el apoyo de la salud, es decir, chequeos constantes de la salud, y si alguien necesita hacer algún tratamiento o terapia de algún grado, se le facilita todo eso. Entonces, en la Casa Nazaret ha sido nuestro centro de operación para estas 2 residencias para gente en situación de calle. Padre, no sé si me escucha ahí, arzobispo. Sí, ahora sí. Ahora sí, no, en el sentido de que esta Casa de Nazaret, porque yo lo comentaba, porque
Yo creo que también es un cambio, la gente lo ve también como un cambio de liderazgo, un cambio político, como líder de la iglesia. ¿Usted también lo ve así, de hacer como un cambio tal vez de liderazgo del anterior Monseñor Caro ahora? A usted se le ve una persona un poco más cercana. Hay también un cambio de liderazgo, viene con una mirada a decir quiero hacer las cosas distintas a todas las críticas que hubo anteriormente. Bueno, uno en realidad cuando está a cargo de una diócesis o de una parroquia, en el caso de un párroco, el objetivo nuestro es servir al pueblo de Dios. Es el horizonte. O sea, yo, ¿cómo puedo servir? Y efectivamente ahora estamos en una emergencia y una crisis por la pandemia muy complicada. Entonces, yo tenía delante de mí dos posibilidades. Me encierro aquí en la casa, me pongo a leer libros y a ver televisión y Netflix, o desde nuestra dificultad que estamos viviendo, ¿qué podemos hacer para ayudar? Porque no nos podemos, y íbamos viendo cómo ya, primero el problema de la salud, después el problema económico-social, tenemos otro problema, el de la salud mental. O sea, el problema de aumentado el alcoholismo, consumo de alcohol, consumo de droga, violencia intrafamiliar, y sabemos quiénes son los primeros que se ven más afectados en la violencia intrafamiliar, que son las mujeres o los niños. Entonces, bueno, esto nos ha revolucionado muchas cosas. Entonces, la pregunta era, ¿qué podemos hacer? Ahora, yo no me he planteado, bueno, el que había antes lo hacía así, yo lo voy a hacer así, distinto. Yo trato de responder desde mis características personales, con las condiciones objetivas en las cuales yo estoy inserto, de ver cómo nosotros podemos servir mejor al pueblo de Dios. Pero el humano, sí. Usted cuando asume una diócesis que venía con ciertas complejidades, ¿cierto? Con ciertas denuncias de abusos sexuales, con cierto tema con dos sacerdotes queridos por las comunidades cuestionados, con tema de problemas financieros, de mal uso de los fondos. El humano, usted cuando llega, siente un gran peso en los hombros y dice, voy a venir aquí a dar lo mejor, o siente como cualquier ser humano que dice, ¿cómo lo voy a hacer? O ¿dónde me vine a meter? Dios me odia y me mandó para allá. Pero también me quiere porque los paisajes de acá son únicos, son los más bonitos de Chile. Los arcoíris. Entonces me decían, oye, pero te vayas allá a Puerto Montt, ahí con el lago Yanquihue, el volcán Osorno. Bueno, pero también hay otros problemas que hay que resolver y estamos resolviendo. Somos un equipo de trabajo, yo no soy el único que lleva adelante esto. Somos un equipo de trabajo y yo estoy bien contento con el equipo que estamos, no solamente sacerdotes, sino también laicos, que estamos viendo la parte administrativa, estamos dando pasos muy, muy importantes para tener una gestión administrativa transparente, clara, ordenada, qué sé yo. Y lo que pasa es que nosotros tenemos que dar un salto, y cuando digo nosotros a nivel eclesial, tenemos que dar un salto de mayor profesionalismo. Muchas cosas se manejaban un poco así a la buena de Dios, decimos, bueno, pero hoy en día ya ese tipo de paradigma de desempeño no resulta. Entonces, claro, yo sé que tenemos que ponerle mucho esfuerzo a la gestión interna eclesial, administrativa, responder bien al caso de los abusos, aunque ya son procesos que ya están en otra esfera, no son directamente responsabilidad mía, pero si llegase uno nuevo, responder inmediatamente, tomar las medidas que correspondan. Entonces, hemos aprendido de nuestros mismos errores y nuestros mismos fracasos. Entonces, pero no podemos quedarnos en ello y volver a repetirlo, sino que más bien dar un salto de cualidad para poder, repito, el objetivo es servir al pueblo de Dios, no servirnos del pueblo de Dios, porque eso sería horrible, lo peor. Personalmente yo creo que lo va a hacer muy bien. Yo le digo padre porque cuando nos dijo la Claudia vamos a entrevistar al arzobispo y dije, ¿por qué uno todavía lo ve como la autoridad eclesiástica, casi como con un poco de temor, así como, ¡ay, Dios mío! No quiero meter las patas, quiero hacerlo bien. Y la verdad
es que ha sido súper agradable conversar con usted, porque de verdad esa es la iglesia, por lo menos la que yo personalmente creo, que es la iglesia que está la secular, ¿no? Que está con la gente en la cotidianeidad y que hace un gran apoyo, sobre todo en este tiempo, porque para mí, no sé, yo encuentro que ustedes como guía espiritual en el fondo son los psicólogos que antes no habían o a los que las personas no tienen acceso y hacen una labor súper importante. Si las personas se quieren contactar con usted o ir a acercarse a la iglesia, seguir estas misas, conocer la información, ¿cómo tienen que hacerlo, monseñor? Sí, muy fácil. Pueden ir al Facebook del Arzobispado de Puerto Montt, o yo también tengo mi propio Facebook, Fernando Ramos, Arzobispo de Puerto Montt. Pueden ver la página web y todo el mundo sabe dónde está la curia aquí. Siempre estamos tratando. Ahora reabrimos después de los 2 primeros meses, de martes a jueves, está abierta en las mañanas, y también tenemos un plan de si las condiciones objetivas permiten aumentar, vamos a aumentar más el tiempo, si no tenemos que cuidarnos y cuidar a otros. Pues, si no, si alguien se quiere confesar, última pregunta, ¿se puede hacer? ¿Cómo lo están haciendo presencialmente? Que se comunique con su párroco, con su párroco de su parroquia, y ahí buscarán la forma, respetando las condiciones, ¿cierto? De ir con mascarilla, una cierta separación, y se puede hacer. Okay. Aquí las tres nos queremos confesar, pero en vivo, padre, en vivo y en directo. Va a ser un poco larga la confesión. No podemos hacerlo todos juntos, porque para que no se escandalice. Padre, tiene que prepararse. Claro. Psicológicamente. Sí, psicológicamente, muy bien. Chicas, última, oye, yo le quería preguntar una cosa más, padre, antes que terminemos. Mucha gente, el católica, no católica, turista, pregunta, ¿hasta cuándo va a estar la catedral cubierta con esa lámina de protección por la crisis social? Recordemos que ingresaron a la catedral, rompieron, quemaron las bancas y tuvimos que cubrir, digamos, uno dice cubrir la iglesia, la catedral, que también es un monumento histórico, es parte del patrimonio de la historia de Puerto Montt. ¿Hasta cuándo cree usted va a seguir así por un tema para preservarla, o han pensado tal vez volver a recuperar ese espacio, digamos, de las fachadas? Es un súper tema, fíjate, hace 2 semanas estuvimos conversando muy en profundidad de eso. A mí, en lo personal, cada vez que paso por ahí, se me aprieta la guata ver la catedral blindada con lata. O sea, es como la antítesis de lo que debiera hacer, pero el daño que sufrió fue bastante grave. Y o sea, lo que más a uno le amarga es cómo hubo gente que no se dio cuenta que estaba sacando alerce milenario, que de ahí que estaban por décadas. Pero perdón, padre, le está pidiendo peras al olmo. ¿Usted cree que son capaces de diferenciar una madera de trupán a un alerce milenario? Yo personalmente diría que tiene que permanecer cubierta hasta un nuevo aviso, porque según yo se va a volver después seguramente. Bueno, esa es la pregunta que tenemos. O sea, ¿qué va a pasar una vez que se acabe la pandemia? Si es que se acabe. Yo la verdad tengo mis serias dudas que mientras no se encuentre una vacuna, cosa que no sabemos cuándo va a ocurrir, o el virus mute, que no sabemos si va a ocurrir o no, a una forma más benévola de relacionarse con nosotros los seres humanos, esto va a seguir. O sea, vamos a tener oleadas, y que los de Italia, por favor, prepárense, porque seguramente les va a venir de nuevo. Absolutamente. Los Estados Unidos están ahí. Entonces, bueno, no sabemos. Entonces, ¿qué preferimos esperar? Preferimos esperar, quizás vamos a oscurecerlas un poco, porque hay unas latas ahí que son lata arriba, que son lata. Entonces, yo lo lamento mucho. Pensemos en positivo, porque la idea de este programa, como yo le decía, es que Vértice Televisión ayuda en lo local, transmitiendo la información, que es muy necesaria. Y en Las Auténticas del Sur surgió como una forma de acompañar y de hablar de distintos temas. Y para mí, la verdad, hablo a título personal, ha sido fantástico conversar con usted, monseñor, porque veo una iglesia moderna, preocupada de la gente, una iglesia empática. Me dan hasta ganas de ir a misa ahora mismo. Entonces, la recibimos por los brazos abiertos. De verdad. Lo puede hacer con Facebook.
Por Facebook, Caro, ver la misa. Por Facebook, no, yo ya estoy registrada en la página del Arzobispado de Puerto Montt y voy a ver inmediatamente la misa que hicieron en Ángel Mo, que está ahí el video y tiene miles de visualizaciones. Sí. Y los domingos a las 12 del día en Vértice, Canal 12 BTR. A las 12. Y todos los días a las 7 de la tarde por el Colegio Herrerán Barros, también por el Facebook del Colegio Herrerán Barros, hacemos una visita que también se transmite, la vez 200, 300, hasta 500 personas de repente, y que es una forma para llegar. Anche possiamo fare in italiano, si volete fare la messa. Mi sembra fantastico, facciamo la misa in italiano. Senza dubbio, sí. Qué lindo. Oye, bueno, Gloria, te quería dar la última pregunta, el espacio para la última pregunta, pues se nos acaba. No, yo ya más preguntas no, para que lo vamos a seguir. No, quería también agradecerle porque ha sido como muy rico saber en el fondo, como decía la Carola, esta cosa como de la iglesia que no, un poco siguiendo a lo mejor la cosa como que ha estado haciendo el Papa, que uno lo ve, que estuvo también haciendo sus misas en la Semana Santa, tan pobrecito, transmitiéndola en la Plaza San Pedro, que es enorme, él solito, o también que se creó, no sé si era un Twitter y tenía Instagram, o tiene Instagram, no me acuerdo cuál de las dos redes, pero en el fondo viendo que a pesar de que el Papa además tiene sus años, ha logrado estar como vigente y ha tratado de acercarse a lo mejor a la gente más joven. Así que muy bueno saber que la Iglesia, además, después de este masazo que recibió con todas las denuncias, está como logrando limpiar un poco su imagen, aunque usted decía que no es la idea esa de limpiar la imagen, pero como que acercarse a la gente y estar codo a codo con el que a lo mejor lo está pasando mal sobre todo en este periodo. Sí, puedo decir una última palabrita. Yo quiero agradecerle a usted el programa, el esfuerzo que hacen por transmitir una lectura positiva frente a lo que estamos haciendo. Yo creo que la gente necesita eso. A veces uno ve otros canales, especialmente los que tienen cobertura nacional, que es espantoso. A mí realmente dan la impresión de que cada día estamos peor en grado exponencial. Todo es malo, todo es tragedia, todo es engaño, todo es falsedad. Y eso a la gente que está todo el día viendo televisión le hace mucho daño. La gente se empieza a saturar, a angustiar, a vivir es una circunstancia que es parte de la realidad, no es toda la realidad. Entonces, yo la felicito que quieran dar una lectura más positiva, sin desconocer lo que estamos viviendo, a partir de lo que estamos viviendo, porque si no sería una alienación, pero no es eso lo que hacen ustedes, sino que más bien dar un enfoque que realmente ayude concretamente a la vida de las personas. Así que muchas bendiciones, pues, y que sigan adelante. Muchas gracias. Comenzamos yo para finalizar y para despedirme normal, agradecerle mucho al padre que nos vemos una vez a la semana ahí en las transmisiones, pero también le quería pedir que diera un mensaje, no solamente a la gente que es católica, porque hay gente también que pertenece al mundo evangélico, hay gente que tiene otras creencias, hay gente que tampoco cree en Dios, digamos, o gente que es agnóstica, pero sí le quería pedir que en estos tiempos pueda dar un pequeño mensaje que sea para todo el mundo, porque digamos que Dios es amor, ¿cierto? No tiene la puerta cerrada ni las ventanas cerradas para nadie, y siempre es importante antes de despedirnos un mensajito, sobre todo para la gente que la está pasando mal, la está sufriendo, ya sea por la enfermedad o por la enfermedad del hambre, del frío, y también a veces la soledad. Eso nomás le quería pedir antes de finalizar. Por supuesto, porque fíjate que podemos tener religiones distintas, o podemos alguno es agnóstico, ateo, o dentro del cristianismo tener una particular confesión, etcétera. Podemos diferenciarnos por muchas cosas desde el punto de vista religioso, pero desde el punto de vista religioso humano, somos todos miembros del mismo pueblo, de la misma ciudad o de la misma región, de la misma nación. Y eso nos hace, ciertamente, nos hace en cierta forma, entre comillas, hermanos unos de otros. Por lo tanto, no tenemos que mirarnos con sospecha ni con rivalidad, sino que más bien cómo podemos ir creando y alimentando una fraternidad universal que nos ayude unos a otros, porque nos necesitamos todos. No hay nadie que esté sobrando. Y eso nos va a dar a nosotros esperanza.
Nosotros, los cristianos, sabemos que eso es expresión de lo que Dios quiere para todos nosotros. La paternidad de Dios se juega en eso. Quizá alguien no reconoce a Dios como una realidad existente, es una decisión personal, la respetamos, pero sí podemos reconocer que todos somos seres humanos y que cada uno tiene una dignidad que tenemos que respetar, cuidar y alimentar. Bueno, yo solo me queda darles a todos nuestros televidentes un abrazo simbólico, a los que estén enfermos, a los que hayan perdido seres queridos, a los que se sientan solos. Es normal sentirse angustiado, es algo histórico que estamos viviendo, pero como hemos tratado de transmitirlo aquí también como Señor, podemos tomar lo mejor de esta situación. Y lo mejor de esta situación es reflexionar, es acompañarnos entre nosotros mismos, es elegir el bien, hacer el bien, ser empáticos, ponernos en el lugar del otro y querernos mucho. Así que nosotros los esperamos en un nuevo programa Auténticas del Sur. Y a usted, Monseñor, por supuesto que cuando quiera, nuestro programa va a estar esperándolo. Muchas, muchas gracias. Bendiciones a todos. Ya. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao.